¿Podemos dar recomendaciones agronómicas a través de ensayos en macetas? Esta es una pregunta que normalmente he escuchado que no se puede. Se habla muy mal sobre las macetas. De hecho, cuando yo estudié en mi tiempo, estudiando mucho sobre agroecología, en el tercer año que estaba estudiando aproximadamente, me tocó ver videos de Jairo Restrepo donde él hablaba muy mal acerca de los ensayos en macetas para poder evaluar tratamientos o prácticas agrícolas o bioinsumos. Y también eso lo he podido ver a través de numerosos comentarios que a veces me toca escuchar dentro del canal de Planeta Agronómico donde estoy compartiendo información. Y la verdad es que cuando una persona está en contra de alguna práctica en particular, eh, y cuando reclama acerca de esa práctica o se burla de aquella práctica, quiere decir que para mí personalmente que falta, hay un grado de falta de conocimiento. Porque, claro, yo también pensaba lo mismo un poco, porque cuando estaba estudiando en la universidad, había un académico que decía, mira, yo hago ensayos agronómicos y cuando lo llevo al campo no funcionan para nada. Entonces ahí uno se pone a pensar, bueno, el ensayo en maceta es una buena o una mala tecnología. Yo considero que es una excelente tecnología para marcar tendencias de creación de conocimiento. Cuando uno quiere validar un conocimiento o quiere crear un conocimiento desde el punto de vista obviamente agronómico, tiene que partir desde pequeño, desde un piloto hasta algo más grande. Y eso es lógico. No solamente un agrónomo es quien puede hacer estos ensayos en maceta, también es recomendado para un agricultor, para una toma de decisión de un abono, algún fertilizante, y el ensayo en maceta es súper importante. Por ejemplo, puede darse el caso de que de que el agricultor recibe una dosis, por ejemplo, Bokashi, 5 toneladas por hectárea de un manual. Y eso funciona bien. ¿Ya? Bueno, esas son dosis de experimentación. Pero bueno, él la aplica. Él gasta el dinero, el tiempo y todo eso y lo aplica en su campo. Pueden darse 4 escenarios diferentes en esos casos. El primer escenario, el primer grupo de escenarios, el más importante que busca el agricultor es que tenga éxito. Entonces dentro de ese éxito, eso se bifurca en dos. Que tenga éxito con bajos costos de producción, es decir, que tenga más rendimiento con bajos costos de producción, eso es ideal. Eso es lo que buscan todos los agricultores. Pero puede darse el caso de que tenga éxito, pero que tenga altos costos de producción. También puede darse el caso. Por otro lado, si nos vamos al otro extremo, puede darse el caso de que no tenga éxito. Es decir, ahí se bifurca en dos. Que no tenga éxito, pero con iguales rendimientos que en otras parcelas. Es decir, gasté más plata, gasté más tiempo, pero no hay resultado. También puede darse el caso. O, en el peor de los casos, gasté dinero para producir menos. Entonces, bajo esos contextos particulares, antes de llevar algo a gran escala, un agricultor o un asesor agrónomo debería recomendar a pequeña escala hacer algo en macetas, para luego decir, oye, mira, la verdad es que te conviene la dosis de 6 toneladas por hectárea, porque esa es la que te va a dar rendimiento, la que te va a dar un mejor resultado a bajos costos, y no la de 3. O sabes qué, mira, la de 10 toneladas no estaba bien, sino que estaba bien la de 6 toneladas por hectárea, pero justificado con un pequeño ensayo, así como se determinan también la dosis de fertilización más adecuada. Si lo extrapolamos, por ejemplo, a una enmienda calcárea para aumentar el pH, es lo mismo. Nosotros podemos tomar recomendaciones de los agricultores, tomar recomendaciones de algún manual,
enfocado para agricultores y ahí tener las dosis, o sacar con un análisis de suelo y una fórmula poder determinar la dosis de carbonato de calcio, o mejor aún, podemos tomar el análisis de suelo, esa fórmula, sacar una dosis referencial y ponerla a prueba en un ensayo en maceta para poder determinar la mejor dosis desde el punto de vista técnico y económico también. Entonces los ensayos en maceta llevados a pequeña escala es una gran herramienta para poder hacer una toma de decisión más acertada, más optimizada. Desde el punto de vista de la ciencia nos permite marcar tendencias. Les quiero compartir una experiencia personal con respecto a eso. Yo estaba trabajando en la publicación de unos videos en Planeta Agronómico y justo me invitaron a participar en el ensayo de una tesis de grado de una estudiante de la Universidad de Chile. Y era bien interesante los resultados que salieron, porque ella lo que quería evaluar era minimizar a través de enmiendas orgánicas, de diferentes tipos de materias orgánicas, minimizar que la planta, en este caso de zanahoria, tomase arsénico, que ya estaba en el suelo. Entonces, la conclusión a la que ella llegó, que todas las enmiendas orgánicas, incluso las prácticas que hacían los agricultores con sus enmiendas orgánicas, con el suelo que ellos tenían, con ensayos en maceta, la verdad que todas tomaban la misma cantidad de arsénico. Pero también hay que tener algo en particular, ojo, las zanahorias se produjeron más pequeñas. Es normal que en los ensayos de maceta nosotros tengamos plantas más pequeñas. Cuando nosotros tenemos un cultivo en campo, cuando estamos trabajando un cultivo en campo, hay más probabilidad que el cultivo de campo que tenga mayor rendimiento. Porque cuando nosotros sacamos suelo del campo y lo llevamos a una maceta, estamos cometiendo un problema que no se puede evitar, que es la pérdida de la estructura de suelo. La pérdida de la estructura de suelo, basta con que un factor como pérdida de estructura de suelo se genere para aumentar la probabilidad de reducción de rendimiento entre un 10 a un 30% de ese cultivo. Y eso es algo que no se puede evitar, pero sí podemos marcar una tendencia de generación de conocimiento, una pauta para dónde podemos ir. Entonces, los resultados de ese ensayo es que no marcó ninguna enmienda, fue buena, todas marcaban lo mismo, ¿ya? Entonces, el tema ahí que yo le hice la pregunta a la estudiante, bueno, si la literatura señala que sí se debería haber una tendencia y bajo las formulaciones que ustedes hicieron, sí se debería haber una tendencia, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para que efectivamente la planta de lechuga tome menos arsénico? Y le costó llegar a la respuesta, pero la respuesta es aumentar la dosis, probar diferentes dosis de los diferentes abonos, una mayor dosis. Y a partir de ahí determinar cuál es la dosis ideal para minimizar la probabilidad de absorción de esa planta de zanahoria para que tome menos arsénico. Eso es. Entonces los ensayos en maceta nos permiten hacer tomas de decisiones mucho más optimizadas o poder validar alguna práctica, como fue en ese caso. Bueno, y lo último que les quiero mencionar es que visiten la página de Planeta Agronómico. Van a encontrar muchos más videos interesantes con respecto a la agronomía, a la agricultura sustentable, agroecología.